En el episodio 361 de Hilando Fino Daily os voy a hablar de esas situaciones en que aumentar la velocidad va a aumentar la resistencia a vencer y en ocasiones no va a ser lo que vamos buscando, puesto que nos va a suponer un coste energético demasiado alto. Así que venga, vamos al lío. Buenos días, tardes, noches, familia. Bienvenidos a este episodio 361 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes 9 de julio de 2019 y como siempre, pues te animo a entrar en hilandofino.net, mi hogar en la red, donde vas a encontrar la academia, un conjunto de cursos, planes, recursos, contenido en definitiva, para que aprendas a entrenar, a ser eficiente, a gestionar, a manejar tu entrenamiento de forma autónoma. Bueno, vamos con este episodio de martes. Me ha sorprendido unas declaraciones de Fernando Alarza en su Instagram. Leo tal cual la portada de una revista digital, supongo que será, con palabras de Fernando Alarza. Dice: si los dirigentes de la ITO tuvieran sus hijos compitiendo en estas ratoneras, se lo pensarían dos veces. La verdad que son unas declaraciones bastante potentes, bastante directas sobre esos circuitos que constantemente vemos en la VTS, que están ahí poniéndose hoy en día. Iba a decir de moda, pero realmente es que esto está ya tiempo así. Y lo he estado pensando un poco antes de hablar de esto, porque, por ejemplo, realmente a mí me encantan las clásicas ciclistas, las clásicas belgas, incluso no las famosas, como el Tour de Flandes o Lieja o Amstel, ¿no? Ese tipo de clásicas de los Países Bajos, sino también otras clásicas que hay de menor entidad que por toda aquella zona, que realmente son así, son verdaderas ratoneras, porque las carreteras allí, pues habrá carreteras principales, pero también hay muchas carreteras secundarias, entonces pues son verdaderas ratoneras como define Fernando Alarza los circuitos estos tan virados. Pero, por ejemplo, yo no estoy en contra de ese tipo de carreras en ciclismo, y yo creo que en triatlón tampoco estaría en contra, porque realmente, bueno, pues si la carretera es estrecha en un momento dado, luego es más ancha, luego hay una curva, luego y tal, en fin, pues bueno, pues es lo que hay y el circuito por donde se ha pasado. Pero yo creo que aquí el problema de los circuitos estos que hacen de Copa del Mundo es que en avenidas anchas, por ejemplo, como pueden ser en Hamburgo, que hay avenidas muy anchas y pues grandes arterias en las ciudades, se empeñan en estrecharlas a posta, pues con conos, con valles, haciendo un giro de 180 en un momento dado, una carretera que es ancha de por sí, la dividen en tres carriles para que por un lado vayan los que van de bici y por otro lado vuelvan y por otro lado salgan de la transición, por ejemplo, y al final pues todo eso hay una serie de elementos móviles ahí que en cuanto haya un poco de viento, en cuanto haya, por ejemplo, como el otro día lluvia, pues uno se cae, toca la valla se mueve, se cae, o toca un cono, se cae, se mete en el grupo el cono. En definitiva, es un poco aumentar la peligrosidad de forma gratuita, ¿no? Un circuito. Por ejemplo, cuando antes se hacía la Copa del Mundo de Madrid en la Casa de Campo, pues el circuito la verdad que no era nada ancho. Cuando la bajada del teleférico, pues era una bajada, pues bueno, en cierto modo tampoco era súper peligrosa, pero bueno, era una bajada que se alcanzaba mucha velocidad y demás, y bueno, y podía tener su punto de peligrosidad, pero bueno, era la carretera que había y ya está, y ya sabes tú lo que hay. Pero en este caso es que se aumenta la peligrosidad de forma artificial, y es lo que yo creo que no se debe de hacer, porque por el hecho de dar vueltas en un circuito, pues realmente no debe de aumentarse la peligrosidad a base de meter conos y de meter vallas y de meter ese tipo de cosas, porque al final lo que está haciendo es, como digo, aumentar la peligrosidad en vez de restarla. Y claro que luego en ciclismo también hay sitios muy complicados y emboscadas que meten las organizaciones, y parece que como que eso no estamos criticándolo nunca, y es como que el ciclismo es un deporte mucho más longevo y tiene mucha más tradición, y hay tradición de que en ocasiones haya circuitos así, que bueno, es una cosa que se asume, pero en triatlón no se asume. No sé, la verdad que es un debate que se podría establecer intenso, pero yo la verdad que estoy de acuerdo en meter circuitos que pueden ser peligrosos por el circuito en sí, por donde discurre la carretera, pero aumentar la peligrosidad a base de meter conos por querer dar más vueltas en un circuito urbano para pasar 20 veces por la zona de meta, pues es lo que no estoy muy de acuerdo. Y bueno, espero que las declaraciones estas de Alarza levanten un poquito de la sensibilidad de todos los triatletas y le apoyen y
y al final con reacciones así y con movimientos así es como yo creo que se pueden cambiar las cosas. Más cosas. Os voy a hablar de lo que venía a hablar hoy, que me quedan, son las 8 menos 13 minutos y he quedado a las 8 para salir en bici, así que imagina cómo voy de tiempo. Bueno, la cuestión, es un error muy común. No un error, sino esto lo escuché el otro día en un podcast de ciclismo, del podcast de ciclismo evolutivo de Manuel Soler Arjona, que os recomiendo que lo escuchéis. Un error común que un deportista que mejora de una semana a otra, a lo mejor una serie, unos cuantos vatios, piense que ha mejorado realmente el rendimiento, cuando realmente a lo mejor la serie de la semana siguiente la ha hecho mucho más fuerte y su entrenador está pensando que ha mejorado el rendimiento. Y esto, pues, en cierto modo, puede ser un error de interpretación que viene a decirnos que en muchas ocasiones ir más rápido no es necesariamente mejor. Si ese aumento de intensidad va acompañado de un aumento de la percepción de esfuerzo o aumento de una, entre comillas, frecuencia cardíaca, aunque bueno, aquí se pueden poner muchos pero si el deportista nota que le ha costado muchísimo más sacar una serie 5 vatios más rápidas o 2 segundos el kilómetro más rápidas, pues en ocasiones el rendimiento realmente no se está mejorando a costa de una mejora fisiológica, sino de ir más fuerte y de ir con la sensación de ir más fuerte en series submáximas, ¿no? Y bueno, esto sucede mucho en ciclismo y en natación también, porque la resistencia en estos casos es muy importante, la resistencia del fluido. En unos casos la natación por la densidad del fluido y en el aire, en el caso del aire es por la velocidad a la que nos desplazamos, pues ocurre mucho que un aumento de velocidad conlleva un aumento de intensidad muy notable, ¿no? Y en ocasiones esto no compensa. ¿Cuándo no compensa? Pues por ejemplo, nadando va a compensar, yo diría que prácticamente siempre, porque el agua es 800 veces más densa que el aire, ¿no? Y bueno, y tenemos que saber que la resistencia aumenta al cuadrado de la velocidad, es decir, 1 kilómetro por hora más, bueno, en el caso de natación no sería así, en el caso de natación podemos decirlo por velocidad en cuanto a ritmo, ¿no? En cuanto a segundos al 100, por ejemplo, bajar de 1.29, de 1.30 a 1.29 al 100 en natación va a ser mucho menos costoso que bajar de 1.20 a 1.21, de 1.19 a 1.18, por ejemplo, de 1.20 a 1.19, ¿vale? Y eso es interesante saberlo. ¿Qué pasa? Que en natación, como siempre hay drafting, en triatlón siempre podemos ir a pie, pues en ocasiones nos puede compensar en un momento dado hacer un esfuerzo muy grande para ponernos a los pies de un compañero. Esto, ¿por qué? Porque nos vamos a ir a los pies y vamos a ir mucho más cómodos, esto lo sabemos todos. Entonces en natación puede estar justificado ese aumento de intensidad. En ciclismo sin drafting, ¿vale? En ciclismo de larga distancia sin drafting, en triatlón de larga distancia sin drafting, ciclismo sin drafting de larga distancia no existe, creo que no existe. En triatlón de larga distancia esto no está justificado y de hecho en ocasiones ir más lento en el circuito de bici, en el sector de bici, va a suponer hacer una mejor carrera en general, y esto es algo que también lo sabemos, pero bueno, la gente a lo mejor lo puede saber de forma casera, ¿no? Decir, bueno, es que si voy muy rápido en bici voy menos cansado para correr a pie, ¿no? Pero realmente aquí lo que está entrando en juego es la resistencia aerodinámica, que, por ejemplo, hacer un circuito imaginad un half, que son 90 kilómetros, hacerlo en 2 horas y cuarto va a suponer X esfuerzo, y hacerlo en 2 horas 13 minutos, 2 minutos más rápido, va a suponer muchísimo más esfuerzo para el triatleta, a igualdad de material, a igualdad de posición aerodinámica. Evidentemente estamos dejando todas esas variables fijas. Pues claro, evidentemente en ocasiones no va a compensar porque luego hay que correr. En el ciclismo, en una contrarreloj por ejemplo, pues esto no sucede. Lo que sucede ahí es que en la meta es donde se termina, bueno, como en todos los deportes, en la meta se termina, ¿no? Cuando van a cruzar la línea de meta ya no hay que hacer más nada, no es como en el triatlón, que la transición luego hay que correr, y entonces ahí sí que lo puede dar todo, porque sabes que no va, en fin, es un esfuerzo all out, ¿no? Como se suele decir, no hay tiempo para hacer más nada, entonces ahí sí que lo puedes echar todo fuera, pero en triatlón no, en triatlón hay que coger y ser listo, y en ocasiones levantar un poquitín el pie, y esto es tarea de cada uno, saber cuántos vatios puede ahorrar para luego correr bien a pie, o cuántos minutos puede ahorrar en un half, aunque bueno, los minutos tampoco son muy relevantes, habría que hablar de otras variables más representativas de rendimiento, para luego poder correr con decencia.
¿vale? Y bueno, y esto es interesante pues que lo vayamos pensando y que lo tengamos muy claro, ¿vale? Porque luego hay que correr y ahí sí que es verdad que tenemos que echarlo todo fuera y no en la bici, porque a no ser que queramos batir el récord ciclista, que esto se ve mucho en profesionales, vemos a Starykowicz haciendo un sector de bici bestial, pero porque quiere ganar el premio al mejor parcial en bici en Ironman, le interesa eso. Y bueno, esto es todo lo que quería comentaros por hoy. Os dejo ya 10 minuticos de daily, que me voy a entrenar un poquito en bici. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por vuestras recomendaciones y bueno, y por todo en general. Nos escuchamos mañana miércoles. Hasta mañana.